noches. Esta es la segunda clase del curso de introducción al turismo para la generación de productos turísticos regionales para comunidades organizadas. En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar sobre un par de temáticas específicas, un par de herramientas específicas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un producto turístico, que son las herramientas de marketing y las herramientas de planificación territorial. Vamos a presentarnos nuevamente. Mi nombre es Ernesto Gamboa, licenciado en Turismo, miembro de la cooperativa Turismo Sostenible, y el resto de mis compañeros. Vincent Duret. Vincent Duret, un máster en Desarrollo del Turismo Sustentable y en Desarrollo Local, también miembro de la cooperativa de Turismo Sustentable. Encantado de participar con este curso y ansioso de verlo en vivo, de trabajar todo ese tema de forma más práctica en los talleres que vamos a dar. Y Diego Nicolau. Yo soy Diego Nicolau, soy técnico superior en turismo, soy parte de la cooperativa y tengo mi experiencia basada en lo que es la coordinación y la guianza de turismo, tanto de grupos de turistas adultos como grupos de turistas educativos. Bueno, en este módulo de marketing vamos a empezar viendo el concepto de marketing. ¿Qué se entiende por marketing? Marketing es la teoría basada en el concepto de que para obtener ventas con ganancias y satisfactoria recuperación de las inversiones, es preciso identificar las necesidades de los consumidores, anticiparse a ellas y satisfacerlas. Ahí tenemos un par de temas esenciales, que son la identificación de las necesidades de los consumidores. Siempre se dice en marketing que necesidades reales hay pocas, son pocas y finitas. Por ejemplo, una necesidad real es la necesidad de alimentación. Lo que hace el marketing es generar infinitas posibilidades de satisfactores de esa necesidad. La necesidad de alimentación, que es única, aparecen millones de propuestas como satisfactores de esa necesidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde el turismo es entender cuáles son las necesidades y qué nuevos satisfactores generar para esas necesidades. Lo que se genera y lo que varían son los satisfactores. Las necesidades, por lo general, son históricas, ya definidas, y no evolucionan ni cambian demasiado. En turismo, por ejemplo, una necesidad podría ser la necesidad de descanso. Entonces, ante la necesidad de descanso pueden haber múltiples satisfactores. Uno es simplemente quedarse en la casa mirando la tele, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es emprender un viaje turístico. Entonces nosotros tenemos que saber que a la hora de ofrecer productos turísticos vamos a tener el desafío de competir y posicionarnos ante la multiplicidad de satisfactores con las que tiene el mercado, que tiene la vida, para satisfacer a lo mejor una única o pocas necesidades específicas. Entonces nosotros no solo nos tenemos que concentrar como satisfactor, el producto como satisfactor de necesidades, no solo tiene que estar pensando en los competidores directos, serían otros productos similares que van a satisfacer esa necesidad, sino además competidores indirectos. En este sentido, el turismo, como prestación de servicio y como
un servicio, una prestación de servicio relativamente complejo, tenemos que saber que los productos turísticos tienen un sinnúmero de competidores. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de proteger mis pies para caminar, los competidores varían en distintos tipos de zapatos. Pero siempre estamos hablando zapatos, zapatillas, o de calzado, siempre estamos hablando de calzado, como productos que compiten entre sí. Ahora, si yo tengo la necesidad de reconocimiento, relax o alguna de las necesidades que motivan el viaje turístico, estos productos satisfactores compiten con productos, como dijimos, similares, como podrían ser diversos destinos turísticos, pero también la actividad turística compite con otros productos que no tienen nada que ver, aparentemente. Pueden competir, por ejemplo, con termino la galería de mi patio o me voy de vacaciones. Cambio el auto o nos vamos de vacaciones. Porque el servicio turístico es un servicio, los productos turísticos son productos complejos y con un nivel de gastos relativamente altos. No estoy hablando de caro o barato, sino en términos proporcionales con los ingresos de quien decide emprender la actividad turística. Siempre el turismo termina significando un desembolso importante en el bolsillo de quien toma la decisión, independientemente de los niveles de ingreso. Puede ser, en términos económicos, una persona de ingresos medios, y obviamente el viaje que decida estará acorde a su capacidad de gasto, pero ese viaje va a significar un desembolso importante para su economía. Entonces, a la hora de pensarlo, los competidores no solo son otros servicios turísticos, sino también son qué otras cosas puedo hacer con ese dinero, porque si bien que también me satisfagan ciertas necesidades. Para entender esto, habría que explicar la pirámide de Maslow, de la teoría donde se clasifican las necesidades, que van desde las más básicas hasta las más evolucionadas, digamos, o las más complejas, y en la base de la pirámide de Maslow están las necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas son las necesidades que, si nosotros no las satisfacemos, es muy difícil seguir escalando en la pirámide de necesidades a resolver. Son las del estado primitivo del hombre, o el estado primogenio del hombre. Y la teoría de Maslow indica que para ascender en esta escalera o en esta pirámide de necesidades, siempre las que están en la base necesitan un porcentaje mayor de satisfacción para poder empezar a pensar en el siguiente paso. Vamos a explicarlo. Eso es muy fácil de entender, que si no puedo comer, es difícil que empiece a pensar en realizar un viaje turístico. Si no tengo mi necesidad básica, como un techo para vivir, higiene, comida, un trabajo, es difícil pensar en el ocio. Exactamente. Justamente a eso estábamos apuntando. Y el turismo es una necesidad donde uno empieza a pensar en satisfacerla, de tercer orden. Primero están las necesidades fisiológicas, que es comer, descansar y tener un techo, y después vienen las necesidades de seguridad. El tema de tener un ingreso más o menos seguro que garantice cierta comodidad en la satisfacción de mis necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera. En el tercer escalón empiezan ya las necesidades de reconocimiento.
reconocimiento ante mis pares, trabajar un poco la autoestima también, y en ese momento es que empiezan a aparecer las necesidades del turismo. No quiere decir que en realidad todas las necesidades siempre están presentes, ¿no? Lo que quiere decir es que uno puede empezar a pensar seriamente en satisfacer las necesidades vinculadas al turismo o al reconocimiento, cuando al menos, esto es una teoría, ¿no? Y es a modo de ejemplo, el 70 u 80% de las necesidades fisiológicas están satisfechas y el 60% aproximadamente de las necesidades de seguridad también están satisfechas. A partir de ese momento es que uno puede parar la pelota y empezar a pensar en el resto de las necesidades. No quiere decir que a partir de ese momento aparecen, pero como decía Vincent, si tengo una necesidad de satisfacer el hambre y en el mismo momento la necesidad de esparcimiento, me voy a preocupar mucho más por resolver la cuestión del hambre que la del esparcimiento. Ernesto, o sea que, si entiendo bien, el turismo tiene mucho que ver con el grado de avance de las sociedades en relación a la adquisición de derechos, por ejemplo. Exactamente. En el caso de vacaciones pagas. Exactamente, eso se relaciona perfectamente con lo que vos estás diciendo. Y se entiende también, en el avance de la historia del turismo, se ha entendido, ha pasado a jugar un rol. Antes el turismo se entendía como un lujo, como una necesidad superior, de autosatisfacción, y ahora se ha empezado a entender que el turismo es una necesidad más cercana a las necesidades básicas, porque como la necesidad del descanso, digamos. Y además, entendiendo también que la actividad turística no solo juega un rol desde el punto de vista del consumidor como autosatisfacción de alguna necesidad, sino que además el turismo, esto es importante hacer hincapié constantemente, es una actividad económica. Y es una actividad generadora y multiplicadora de riquezas, que yo creo que nosotros estamos acá por ese motivo. No estamos preocupados en la actividad turística solamente desde la cuestión lúdica o desde la cuestión hedonística o de la autosatisfacción. Estamos preocupados en este curso y desde nuestra cooperativa por el turismo, porque sabemos y entendemos que es un muy efectivo generador de riqueza y mucho más aún es un muy efectivo distribuidor de riquezas, sobre todo en las áreas menos favorecidas, porque en esta sociedad capitalista en la que está inmersa el mundo, y que tomó un giro muy grande con la industrialización, con la primera revolución industrial, se ha polarizado el mundo, estamos tendientes a la sobreurbanización de las sociedades, y están quedando en el territorio de cualquier país áreas que no tienen aptitud o agrícola o industrial o productivista tradicional de consumos de bienes de consumo tangibles, y esas áreas olvidadas desde el punto de vista del productivismo tradicional y la generación de productos tangibles, son las áreas que el turismo puede generarles una propuesta amigable con el medio ambiente, una propuesta superadora a las actividades actuales, y que favorecen el equilibrio del aumento de riqueza en las áreas demasiado industrializadas. Esa riqueza generada, una de las maneras de redistribuirla a las áreas menos urbanizadas, menos pobladas, menos desarrolladas desde el punto de vista de la industria o de la producción de bienes tangibles, es un mecanismo muy efectivo de transferencia de riqueza a través del turismo. Bueno, cerrado este paréntesis, vamos a hablar de dónde viene la idea del marketing. Hay como una historia del marketing
no siempre se aplicó esta lógica que ya vamos a ver, sino que había en un principio una etapa que se llama la etapa artesanal, casi preindustrial, digamos, donde la generación de productos, tanto, o de bienes, tanto de productos o servicios, se hacía a escala artesanal, o sea, el herrero fabricaba los productos que fueren a pedido. Siempre la demanda se anticipaba o era mayor y se anticipaba a las posibilidades de generar productos de la oferta. Entonces, en esta etapa artesanal, el productor de bienes, solo con ser bien reconocido en su área, tenían una limitación territorial bastante definida. El alcance de la influencia del productor de bienes era hasta donde la gente lo conocía. Entonces, con tener más o menos una buena reputación y más o menos generar productos aceptables, el sistema de comercialización funcionaba. No había competencia entre productores porque no estaba muy bien resuelto el tema del traslado de bienes, y para adquirir un bien de otra región había que ser o muy tener un nivel económico muy elevado, pero el común de los consumidores solo se podían limitar a acceder a los bienes de consumo que se ofrecían en su territorio, independientemente de la calidad o de si estos satisfacían efectivamente o no sus necesidades. Con la revolución industrial surge una nueva etapa, la etapa fabril, en donde se empiezan a producir ya no de manera artesanal los bienes, sino de manera industrial, repetitiva y masiva, los bienes de consumo. Pero estos bienes de consumo estaban fabricados casi por monopolios, o sea, la capacidad de desarrollo industrial estaba muy focalizada en pequeños lugares que tenían la capacidad de producir estos bienes. Entonces el mercado estaba dominado por la oferta en este momento. Y el oferente de los productos era el que determinaba las condiciones del mercado. Y tampoco había necesidad o posibilidades de variar o de una diversidad de ofertas de productos, porque los que lo generaban eran monopolios y ellos definían más o menos las características, y como era una etapa novedosa, productos tecnológicos que nunca habían existido, la corriente fluía desde el productor hacia el consumidor, unidireccionalmente. Y luego viene una etapa, la etapa de ventas, que tiene que ver con el periodo posguerra, de fines de la Primera Guerra Mundial hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, que es una etapa donde la demanda concentrada que estaba en los países hegemónicos, llamemos Europa occidental y Norteamérica, luego de estas guerras, entran en una crisis, la demanda en general, ¿no? Una crisis justamente por la guerra, las economías regionales devastadas, baja el poder adquisitivo de los consumidores, y en la etapa anterior, donde solo había que producir y la demanda absorbía el 100% de los productos, solo había que mejorar la velocidad de la producción en la etapa fabril. En esta etapa de ventas, con un nivel de producción elevado, de repente baja la demanda significativamente, entonces empieza una etapa de push, le dicen, o sea, empujar los productos en el mercado. Y se conoce comúnmente, y lo habrán visto en películas o tendrán referencia, empiezan a aparecer la imagen del vendedor
puerta a puerta. Acá se toma mucha fuerza la figura del vendedor de productos, así que llegaba, uno no sabía que era, no tenía una especificidad, pero llegaba a venderte el producto, ya uno no tenía que salir a buscarlo, sino que como había más oferta que demanda, las empresas empezaron a utilizar esta herramienta, la figura del vendedor, el que llegaba y te trataba de convencer sobre los beneficios del producto, independientemente de si ese producto satisfacía o no satisfacía tus necesidades, era lo que uno estaba buscando o no, independientemente de eso. La única preocupación de las empresas en ese momento era colocar su producción. Entonces ahí viene una etapa de la publicidad engañosa, que es donde gana muy mala reputación la actividad del marketing, justamente por esta cuestión. Y en ese momento es que empieza la noción actual que nosotros tenemos del marketing. Que para decirlo en términos resumidos, lo que se plantea desde el marketing en términos ideales es que en vez de uno producir un bien en función de lo que a uno le parece que está bien y luego salir a buscar quién sería el demandante para ese producto, yo estaría enfocado solo desde el productivismo, la visión del marketing lo que hace es proponer, no, vamos a identificar las necesidades reales de nuestros potenciales consumidores y generemos productos que se adapten de la mejor manera posible a esas necesidades. Y ahí es donde surge la lógica del marketing. Entonces nosotros, en vez de estar, hay un dicho, que en vez de nosotros ser productores de bienes y servicios, en realidad lo que tenemos que pensar es que somos productores de satisfactores. Entonces, yo no produzco zapatillas, sino que produzco elementos que mejoren el andar de una persona, por ejemplo, si estoy enfocado a las zapatillas deportivas. O elementos que realcen las necesidades de reconocimiento si produzco zapatos de gala, por ejemplo. Y esto es muy importante, porque si no yo me enfoco como productor de bien nada más, únicamente en las cuestiones técnicas de la producción del bien o del servicio. Y esto, si bien es la base, ya lo vamos a ver en el mix de marketing, es la base, obviamente, producir un bien de calidad, pero después me olvido de todas las otras cuestiones que se ponen en juego a la hora de definir la compra de un bien, que muchas veces no es solo la calidad específica y objetiva del producto. De ahí empiezan a aparecer en juego las modas, empiezan a aparecer en juego los gustos particulares, empiezan a aparecer en juego la competencia para ver si yo lo tengo o él no lo tiene, etcétera, etcétera. Así que ahora vamos a ver, en esta otra etapa, el concepto de marketing y a ver de qué estamos hablando. Sí, para añadir algo sobre todo eso, que fue muy interesante la historia de cómo llegamos a ese marketing, que ahora pasamos a otra etapa, que es la del marketing digital, que todavía está mucho más amplio toda la cantidad de información a la cual accedemos, está mucho mayor la cantidad de moda, está muy marcada la tendencia que logran marcar alguna persona con muchos seguidores en las redes sociales, un producto que no está presente en el mundo digital
salvo alguna excepción donde lo usan como una estrategia, no estar presente, no se puede vender ni se puede comprar. Entonces, es todo lo que le explicó Ernesto, potenciado a través de herramienta muy fácil de usar, pero muy necesaria también de usar. Así es. Bueno, vamos a ver entonces ahora, en esta próxima etapa, la diferencia entre marketing estratégico y marketing operativo. Lo vamos a ver rápidamente, pero es muy importante entender este concepto porque por lo general las empresas chicas o los grupos que recién están empezando a asimilar las nociones de marketing, solo se enfocan en el marketing operativo y pierden de vista el estratégico, que ambos son necesarios, pero el marketing operativo, por más bien manejado que esté, si no está bien definido el estratégico, es como tener un barco a velas maravilloso, el mejor barco a vela, y el viento sopla para un montón de lados y nosotros no sabemos para dónde ir. Ese barco va a quedar o dando vuelta en círculo o yendo a lugares que uno no pensaba. Entonces, es la hoja de ruta del capitán el marketing estratégico. El marketing operativo es las habilidades del capitán y el barco. ¿Se entiende? Antes de ingresar en este tema, me gustaría una cuestión específica. Esto del marketing, más allá de que a uno le guste o no cómo suena, o tenga connotaciones, depende del lugar donde uno esté parado, mejores o peores, es una herramienta que no debería, si bien hay especialistas en marketing, es una herramienta, al igual que la comunicación, o sea, el marketing y la comunicación tienen mucho que ver, es una herramienta en la cual tendría que estar toda la organización compenetrada y al menos entender la importancia de lo que esto significa. Si bien puede ser que dentro de la organización haya una o dos personas que específicamente se dediquen a realizar las actividades del marketing operativo, es muy importante que la noción y la lógica del marketing estratégico esté asimilada por todos los miembros de la organización, desde el aparentemente menos estratégico hasta el director general de la organización. O sea, todos tendrían que estar... Sí. Si me permitís, más que asimilada, decidida entre todos, sobre todo cuando se trata de producto cooperativista, donde usted tiene costumbre de votar sus decisiones, si bien capaz es un poco abstracto lo de marketing, es la imagen que van a ver de ustedes, sus consumidores. Y entonces me parece sumamente importante que cada uno de ustedes tenga su palabra sobre qué imagen quieren que ven de mí mis potenciales clientes, y que toda la organización tenga su palabra sobre eso. Y que se someten a votos la estrategia de marketing. Tal cual. Y una vez que están aceptados, vuelvo a insistir, esto es muy importante, independientemente que haya un responsable de las actividades específicas de marketing estratégico, vamos a poner el ejemplo de un hotel, el que abre la puerta del hotel, el que está limpiando la vereda del hotel, si no está interiorizado de estas nociones, si no está convencido de estas nociones, esa persona puede hacer fallar toda la estrategia de marketing. Porque vamos a decirlo en términos sencillos, visite nuestro hotel que tiene la mejor atención personalizada y con el calor del hogar que a usted le guste en sus vacaciones. Y a la persona que abre la puerta del hotel no te saluda, no tiene un trato gentil, y le importa muy poco o tarda media hora en atenderte,
toda la estrategia previa de marketing se desmorona en ese preciso instante. O para tomar un ejemplo también que se relaciona con el turismo sustentable, esos son casos que vi con mis propios ojos. Uno vende un producto de turismo sustentable y el guía lo recibe, fuma un cigarrillo, come un chicle, tira la colilla o tira el papel al suelo, hace caer frente a los ojos del grupo toda la estrategia de sustentabilidad de todo el emprendimiento, por ejemplo. Son detalles que parecen menor, pero que son muy importantes. Y a lo mejor ese emprendimiento se gastó una fortuna en tanques solares, en paneles solares para energía, en biodigestor, en publicidad en los lugares más específicos y como dice Vincent, el que te recibe, el que genera la experiencia turística que se llama la línea de fuego, el que genera la primera intervención, el primer contacto con el cliente, no está interiorizado y hace fallar una estrategia que costó millones de pesos. Vamos a ver ahora qué es el marketing estratégico y qué es el marketing operativo, y después vamos a desarrollar cada una de estas cuestiones. El marketing estratégico comprende el estudio sistemático y continuado de las necesidades de los consumidores, estudio sistemático y continuado de las necesidades de los consumidores, definiendo para cada grupo específico, o esto lo llamamos segmento de demanda, productos concretos que permiten obtener una importante y sólida ventaja competitiva. Que va a ser esto de la ventaja competitiva, va a ser lo que nos va a servir a nosotros como diferenciador ante la competencia. Su objetivo inicial es la determinación de cuál o cuáles son los servicios que el consumidor final requiere de un producto para poder satisfacer sus necesidades específicas. Entonces vamos a ir desgranando en base a esta definición teórica las etapas del marketing estratégico. Vamos a decirlo en términos sencillos, marketing estratégico es la parte que previa de estudio de nuestra demanda potencial, hacia qué demanda potencial queremos dirigirnos, conocer cuáles son las necesidades básicas de esta demanda potencial y qué productos en función de nuestra capacidad productiva podemos ofrecerle a ese segmento específico de mercado para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de ese público meta. Entonces, es importante saber también que una misma empresa puede tener distintos públicos objetivos, sobre todo en el turismo, y ofrecer diferentes cosas a diferentes tipos de turismo. Salvo entre los turistas que no la demanda que puede generar conflicto, que lo habíamos hablado en el módulo 1, entre un avistador de ave, un cazador, por ejemplo. Pero es importante que sepan que no se debe fijar solamente en un público objetivo, en un cliente, sino ampliar su... Exactamente, existe esa posibilidad. Segmentación, vamos a ver las etapas o las acciones claves que hay que tener en cuenta a la hora de encarar el marketing estratégico. La primera etapa es segmentación del mercado. El mercado, en términos generales, podríamos decir que son los 7.000, 8.000 millones de habitantes del planeta, como todo el mercado. Evidentemente, hay muy pocas empresas, casi ninguna, que pueden generar productos para satisfacer las necesidades de todo el mercado. Digamos, estas son empresas a las cuales nosotros no vamos a referirnos. Nosotros nos vamos a referir a empresas pequeñas, con una capacidad limitada productiva. Por lo tanto, los esfuerzos limitados de producción deben ir enfocados a un segmento de ese mercado que sea
que un segmento es una parte, una porción más restringida y más, no solo más restringida en términos de tamaño, no quiere decir que agarro una parte de todo el mercado, cualquier parte y me dedico a esa, sino que un segmento limitado y definido de ese mercado que tengan características más o menos similares. Entonces yo puedo empezar una segmentación a grandes rasgos o por limitación geográfica. Todas estas segmentaciones pueden estar combinadas. Vamos a hablar más o menos de las segmentaciones típicas del mercado. Yo puedo hacer una segmentación por ubicación geográfica. En el caso de una pequeña cooperativa que empieza a trabajar en producto de turismo, acá en Santa Fe, a lo mejor hoy sería demasiado apresurado y aventurado proponer que su producto va a estar destinado al mercado chino, por una cuestión de logística, de idioma, de un montón de cosas. Entonces, geográficamente a lo mejor podemos concentrarnos en un lugar o en un área donde sea más fácil llegar a esos potenciales consumidores. Podemos hacer una segmentación por una cuestión etaria o algo que tenga que ver con la edad de los consumidores. Probablemente si nosotros tenemos un predio y nos queremos, y con capacidades, y nuestra capacidad está destinada a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, generar fiestas electrónicas, a lo mejor nuestro segmento etario va a estar restringido en una edad entre las cuales la mayoría de la gente de esa edad le gusta este tipo de música. Podemos hacer una segmentación por la capacidad económica de gasto. Podemos enfocarnos en un público que esté habituado al consumo de bienes de lujo, o en un público que esté habituado al consumo de bienes de calidad, pero no de lujo. O podemos enfocarnos en un público en el cual esté dispuesto a sacrificar la calidad en pos de que el costo final de ese servicio, de ese bien, sea lo más accesible posible. Bueno, eso es una definición estratégica. Otra segmentación puede ser por el sexo de las personas, que hoy esa segmentación se está diluyendo, pero bueno, conozco experiencias de productos turísticos que se dedican al turismo holístico y a la sanación del útero, por ejemplo, y evidentemente la sanación del útero, habrá una segmentación vinculada al sexo del público meta, que en ese caso tendría razón de ser. Puede ser una segmentación por idiomas, bueno, etcétera, etcétera. Después se irá viendo. Pero esto de segmentar es como acotar el mercado a una demanda un poco más manejable, que tenga características más o menos similares y que sus necesidades, nosotros tengamos la capacidad productiva de satisfacer esas necesidades. Dentro de ese segmento, como dice Vincent, pueden haber distintos públicos objetivos. Entonces ahí viene la elección de público objetivo. Y en esa elección de público objetivo, yo puedo tener en mi mismo establecimiento un producto que satisfaga a todo el segmento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con la producción de alimentos, ¿no? Yo puedo producir arroz, y sabemos que el producto arroz puede ir a todo el universo del segmento que hayamos elegido, que es uno de los alimentos de consumo más masivo. Y también puedo hacer vino de arroz, sake. Entonces, tengo un producto que satisface a mi público objetivo, es más generalista,
y un producto donde mi público objetivo es más de nicho. Ahí tendríamos como, en el medio hay una gradiente, ¿no? Pero tendríamos como el público generalista, o sea, un producto dirigido a un público generalista y un producto dirigido a un nicho específico de mercado. El nicho específico de mercado es, en términos representativos, yo siempre digo, o se dice mucho en marketing, aunque no es muy feliz la analogía, pero sería como un producto generalista, sería como una bomba, que uno la tira y no distingue a quién va dirigida, a todos los afecta por igual, o más o menos por igual. Y un producto de nicho sería como el disparo de un francotirador. Es un solo disparo y está dirigido a un punto bien específico. Esa sería como la diferencia entre una estrategia y la otra. Aún con la misma capacidad productiva, vuelvo a insistir. Siempre estamos haciendo el ejemplo que una misma unidad productiva puede tener un producto generalista y un producto de nicho bien específico. La otra acción clave del marketing estratégico es el posicionamiento que uno, ante ese segmento y ante esas elecciones del público meta, cómo queremos que seamos identificados, cómo queremos que ese otro nos vea. Y ahí es donde está la generación de marca. Y la generación de marca, el concepto de marca, no tiene que ver con el logotipo, sino tiene que ver con qué percepción quiero transmitirle al otro sobre mi empresa o sobre mi unidad productiva. ¿Qué es lo que quiero generar en el imaginario del otro, que cuando se referencien a mí, surja esa idea en la cabeza? Esta es una de las partes más difíciles y es como la parte más, si se quiere decir, artística, porque para esto no hay recetas, no hay caminos específicos. Pueden haber algunas herramientas técnicas, pero tiene que ver más con el arte y con la capacidad y con la honestidad y con la historia y con un montón de cosas de la organización que se dedica a la producción de estos bienes, y con una visualización clara y que tiene que estar absolutamente enraizada en las personas que tomen esta decisión y que tiene que ver con lo que decía Vincent. Todas las personas que están involucradas en el proceso tienen que estar conscientes del posicionamiento que quieren lograr a través de esta estrategia de marketing, por decirlo de alguna manera. Porque si no está bien asimilado este punto, es muy probable que pase lo que acabamos de decir, lo que decía Vincent. Uno hace toda una campaña de posicionamiento como empresa responsable, sostenible, preocupada por el medio ambiente, etcétera, 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 y el primero que te recibe en la prestación del servicio es una persona que está fumando y comiendo un chicle y todo lo tira al piso. Tira por el piso absolutamente todas las acciones que hayamos hecho de posicionamiento hasta ese momento, y la imagen percibida de marca terminaría siendo catastrófica. Y algo que habíamos dicho en el módulo anterior, para tener en cuenta, es que una opinión positiva en turismo, vamos a decirlo en términos inversos, una opinión negativa en turismo equivale a cientos de opiniones, o puede derrumbar cientos de opiniones positivas. Por una característica muy particular, que ya lo vamos a ver más adelante, del proceso de toma de decisión del turismo y del producto turístico específicamente, que es ahora el próximo módulo. Vamos a ver en el próximo módulo cuáles son las características específicas del producto o de los servicios turísticos.
Eso es muy interesante también porque hablaba de marketing digital y en esa nueva era de la comunicación digital, de la omnipresencia de los celulares, de la comunicación fluida, justamente nuestro consumidor turista también es un productor de información de marketing, porque no evalúa a través de la plataforma de Google, si referenciamos nuestros productos en Google hay opiniones de consumidor. Si referenciamos en la plataforma TripAdvisor, que sirve un montón para hacer promoción de nuestro producto, lo mismo consumidores evalúan nuestro producto. Entonces, es consumidor ahora, es un actor clave también de la producción de contenido de marketing. Así es. Bueno, y para cerrar este pequeño módulo, dijimos que el marketing estratégico es quien define el segmento, dentro del segmento la estrategia de si soy generalista o si soy de nicho, y el posicionamiento que quiero que tengan mis demandantes, o la imagen que yo quiero transmitir como empresa a los potenciales consumidores previamente seleccionados en términos de mercado potencial. Pero una vez hecho eso, eso sería un camino teórico, es un plan, como yo decía, es una hoja de ruta a seguir. Ahora, el marketing operativo son todas las acciones concretas que yo voy a realizar para poder llegar a las decisiones que habíamos tomado en la etapa de marketing estratégico. Estas acciones concretas se llaman el mix de marketing y se lo conoce comúnmente como las 4P del marketing en inglés, pero tiene que ver con la definición del precio, la definición del producto, la definición de la plaza o del lugar donde se va a comercializar, y las decisiones de distribución, que lo vamos de comunicación, perdón. Es importante también, ahora que saben que es un contenido teórico muy grande todo lo que estamos presentando, pero también que en talleres vamos a aplicar toda esa teoría a la práctica, a sus productos. Entonces, cuando Ernesto nos habla del marketing mix, de definición de precio, de definición de producto, de definición de estrategia de promoción, es importante conocer la teoría para después aplicarla a su propio producto. Exactamente. Y otra cosa también para que no desesperar, todos estos conceptos teóricos nosotros los vamos a, como dice Vincent, ir aplicando paso a paso en términos concretos. Pero también, sépanlo, que sin conocer estos conceptos, lo que podemos hacer es ir a la deriva, al tanteo y a el efecto prueba-error, y que es mucho más costoso en términos de tiempo y de dinero ese camino. No digo que no sea efectivo, hay gente que sin saber nada de esto, sin saber nada en términos teóricos de esto, ha generado buenos resultados, pero también es cierto que en términos de probabilidades estadísticas, a nosotros cuando nos muestran un caso de éxito que ha triunfado con un producto sin saber nada de esta teoría, lo que nos ocultan en esa información es que es un caso en 10 millones. Ahora, una pequeña empresa que se toma estas cuestiones en serio, el paso a paso, las va tratando de aplicar y mejorando y hace una previsualización teórica de lo que quiere, no garantiza el éxito, pero en términos estadísticos, seguramente las empresas que logren los objetivos no serán una en 1 millón, y ya estaremos hablando de una proporción más lógica y más aceptable de riesgo. O sea, tomar un riesgo empresarial para que la posibilidad de éxito sea 1 en 1 millón,
es un riesgo altísimo. Es como ir al casino. Ahora, con planificación y con respaldo teórico, lo que se hace es minimizar el riesgo a niveles aceptables. Yo puedo aceptar que estadísticamente el inicio de 100 empresas logren su objetivo, un 25%. Bueno, de un 25% de probabilidad de éxito a una 10.000.000ª parte de posibilidad de éxito, hay una diferencia enorme. Por eso insistimos en la preparación teórica. Vamos a ver cuáles son las características. El turismo es un bien más dentro del sistema de producción de bienes. Los bienes pueden ser bienes tangibles, que se los conoce comúnmente como producto propiamente dicho. Un producto sería un bien tangible, o servicios, que son bienes de consumo intangibles. Vamos a ver cuáles son las características específicas dentro de la producción general de bienes que tiene el turismo. La primera característica es justamente esto de que es un servicio, y al ser un servicio es algo intangible, no se puede tocar, no se puede percibir de manera previa a través de los sentidos. Eso quiere decir que sea intangible. Yo solo puedo comunicar la idea del servicio turístico que voy a prestar a través de ideas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en contraposición con los productos tangibles o con los bienes tangibles, si yo vendo zapatos y quiero demostrarle a mi público potencial las características y la calidad de mis zapatos, lo único que hago es dejar que, sin necesidad de compra, gran cantidad de gente, la mayor cantidad de gente posible, los pruebe a los zapatos, los vea, los toque, los mire, y aprecie la calidad y después tomen la decisión de compra. En turismo esto es imposible. Yo no puedo generar un testeo previo a la compra del turismo. Incluso no se puede hacer ni siquiera con los viajes de familiarización o los fam tour, que tienen que ver con esto de invitar a potenciales consumidores o a potenciales intermediarios a que prueben mi producto, porque yo en ese fam tour estoy brindando un servicio turístico bajo ciertas condiciones de estrés, de preocupación, de lo que fuere, que van a ser distintas al momento en el cual el turista acceda a ese producto. Incluso como el consumidor del fam tour no ha pagado por él, también tiene un nivel de expectativas totalmente distintas al nivel de expectativas que va a tener la persona que acceda a ese producto, aún la misma persona, habiéndolo pagado. Vincent. Porque una de las cosas también que hace el producto turístico es que está producido en el mismo tiempo que está consumido. Exactamente. O sea, no se separa la producción y la consumición del producto o servicio turístico. Exactamente. Para volver al ejemplo de los zapatos, que hablamos un montón de zapatos. Es que iba encadenado. Esta es la segunda. El zapato se produce anteriormente y en un segundo momento se compra. El producto turístico está un paseo guiado, el guía lo produce en el mismo momento que el visitante lo consume. Exactamente. Esa era la segunda característica que está ligada con la primera. Es intangible, no se puede percibir previamente a la prestación de servicio, y antes de pasar a esta segunda característica, quiero terminar con una idea, que entonces, ¿cuál sería el objetivo de un productor, o de un prestador, o un generador de bienes de servicios turísticos? Tratar de tangibilizar lo más
que se pueda ese producto. ¿Y cómo se tangibiliza un producto intangible, un bien intangible? A través de la imagen percibida que tiene el cliente sobre nuestra empresa. Y eso lo logramos con una página hoy en día, ¿no? Con las herramientas digitales, sería una página web que transmita la idea que nosotros queremos generar, que brinde seguridad, imágenes fotográficas, digitales, que describan el producto lo más fiel posible, sin generar sobre expectativas, porque esto es un error muy común, de tener un lugar X y que las fotos parezcan muchísimo más de lo que sea. Entonces a la hora, ahí estoy tangibilizando, pero estoy generando una expectativa que después no se va a cumplir. Entonces, con eso nos encontramos mucho los guías y los coordinadores cuando llegamos a destino y nos encontramos con que la agencia o la persona que vendió el servicio ofreció algo que está lejos de lo que realmente el turista llega a percibir cuando llega a destino, ¿no? Exactamente. Un problema difícil es un equilibrio. Esto de la tangibilización es parte de estas cuestiones que habíamos dicho antes. En el marketing hay cuestiones que son técnicas, que técnicamente se pueden resolver, y hay cuestiones que son casi, están vinculadas al escenario de lo artístico, en el sentido de que depende mucho del pulso y de la percepción que tenga quien lo lleve adelante. Porque es un error muy común en turismo sobreelevar las expectativas del consumidor. Hacerlo en demasía atractivo. Y como recomendación, siempre es mucho mejor que el nivel de expectativas sea apenas menor, o esté apenas por debajo de la experiencia real. Que lo que uno en la tangibilización del producto, lo que uno transmita, trate de que sea apenas por debajo de lo que uno realmente puede ofrecer. Mostrarlo de la mejor manera posible, pero no pasarnos de ese punto, porque si no, como dice Diego, uno va con una idea, nos llenaron de entusiasmo y de expectativas, y cuando estás en la realidad, en la foto te muestran un paisaje paradisíaco, con unos árboles maravillosos y pajaritos volando, y doy media vuelta para este lado y hay una autopista con una vía de tren y 14.000 camiones pasando por segundo que no se veían en la foto. ¿Se entiende? Bueno. Y lo de tangibilizar, sí, a mí me parece importante resaltar que últimamente también se habla mucho de la experiencia turística. No hablamos tanto de producto turístico, sino de una experiencia. Bueno. Entonces ahí se trata de tangibilizar emociones. Hablamos también mucho de redes sociales, de marketing digital, entonces transmitir al futuro consumidor sensaciones, emociones, cosas que son muy intangibles. Entonces es un ejercicio muy difícil, transmitir el encuentro entre personas, que es todo eso es intangible. Esto viene aparejado justamente con este segundo punto que había anticipado Vincent, que tiene que ver con esto de que el servicio turístico tiene como muchos de los servicios, solo se hace real en el momento efectivo de la concreción de la experiencia turística. Y esa experiencia turística es única e irrepetible. No hay manera de generar, aún en la misma unidad productiva, con las mismas personas y con con la misma demanda, dos experiencias turísticas idénticas. Entonces, solo se efectiviza el producto turístico en el momento que la demanda se encuentra con la oferta, y en ese acto es donde se genera el producto turístico. Y ahí es donde surgen las emociones, las sensaciones, ahí es donde se genera pero previo a eso solo hay expectativas,
y posterior a eso solo hay recuerdos. Y en el medio es la prestación del producto turístico. Otra característica fundamental que tiene que ver con esto es esto de la heterogeneidad. Al solo poder producirse, o sea, la prestación del servicio solo se puede producir en el momento que se encuentran la oferta con la demanda y se hace realidad la experiencia, esto hace que ese momento sea único y heterogéneo. Yo puedo tener un mismo hotel y brindar constantemente las mismas camas, con los mismos empleados, al mismo público objetivo, pero cada persona que pase por ese hotel va a tener una experiencia turística distinta de la persona anterior o posterior, o incluso el mismo en diversos viajes, porque también va a depender de la carga emotiva con la que esa persona afronte el viaje. Puede estar pasando por un duelo y hacer un viaje para distenderse, y va a tener una carga emotiva totalmente distinta que si realiza ese viaje en el marco de una luna de miel, por ejemplo. O sea, la misma persona, la luna de miel fue a Bariloche, y fue a Bariloche cuando se separó. Va a tener dos cargas emotivas totalmente distintas, fue al mismo hotel, a la misma ciudad, y a lo mejor tenga dos percepciones de la prestación del servicio totalmente distintas. Otro punto muy importante también es que el servicio o producto turístico es perecedero, no se puede guardar para consumir posteriormente. Y es exactamente. Una habitación de hotel no la vende, o prepara 15 platos de comida en el día, no vende los 15 platos, no lo puede vender posteriormente. Y ese exactamente es el punto, un punto clave, y a veces es el punto más conflictivo de todos estos que estamos hablando. No hay posibilidad de estoquearse en turismo. Los que producen bienes tangibles saben que, y los que producen bienes tangibles también saben que a mayor mientras más perecedero sea el producto, más urgencia para venderlo. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, no es lo mismo un cajón de lechuga que una bolsa de papa. Yo el cajón de lechuga lo cosecho, lo pongo a la venta y lo tengo que vender en ese día o al otro día más tardar, 2 o 3 días, porque si no la lechuga se pierde. La bolsa de papa puede estar varias semanas, incluso meses, bien estivada, y la puedo guardar. Bueno, en turismo es como si fuese una lechuga instantánea. No hay posibilidad de almacenar y de guardar y de estoquearse servicios turísticos. Lo que no vendí hoy no lo recupero nunca más. Por eso es tan crítico y tan clave en este sentido dos cuestiones. Uno, saber manejar la estacionalidad. Por lo general, los productos turísticos tienen una estacionalidad, que quiere decir dentro de un año tienen una concentración de la demanda muy específica en un periodo de tiempo relativamente poco. Un producto, mientras más estacional es, quiere decir que la demanda se concentra más en un espacio de tiempo reducido. Esto nos genera, por un lado, bueno, nos puede generar por un lado beneficios, porque la mayoría de ingresos están concentrados en un momento, pero después tenemos que saber cómo manejar los costos a lo largo del resto del año, cómo acomodar la estructura, porque no es que yo estoy produciendo todo el año y lo vendo en un día, como por ejemplo volvemos a la agricultura. Yo puedo estar todo el año preparando las condiciones necesarias para producir papa, y tengo la cosecha y las vendo, y bueno. Pero en turismo después yo tengo que ver cómo amortizo los costos con los ingresos en un periodo muy corto, cómo amortizo los costos para el resto del año.
O cómo elaboro estrategia para desestacionalizar el producto turístico, que sobre todo cuando hablamos de turismo de proximidad, eso es una de las estrategias para desestacionalizar un producto. Exactamente. Eso en ese momento es lo que se busca. Con los productos para jubilados, por ejemplo, que viajan en otro momento del año. Últimamente ha hablado mucho en Argentina el turismo estudiantil esa última semana, que es otra de las estrategias para desestacionalizar una demanda de recibir turistas en momentos donde no recibimos turistas normalmente. Apuntar al turismo nacional por encima del turismo internacional, que es muy estacional, también es otra de las maneras, que eso es una estrategia muy importante y es lo que para poder vivir todo un año. Exactamente. Y es lo que hoy hablábamos, de que con una misma unidad productiva yo puedo satisfacer distintos públicos meta, y a lo mejor al adaptarme y satisfacer distintos públicos meta, rompo con esa estacionalidad. El caso típico de estudio en la Argentina fue el caso de Mar del Plata. Una demanda, una oferta turística muy concentrada en un periodo estival relativamente corto, de mes y medio aproximadamente, con un destino de sol y playa. ¿Qué hizo Mar del Plata? Creció, tenía una oferta de estructura y de equipamiento inmensa, imposible de mantener solo con la demanda de 1 o 2 meses, y con esa misma oferta empezó a diversificar sus mercados metas y sus públicos objetivos. Entonces tenía el turismo de sol y playa en un momento, después cuando empieza la temporada de otoño se dedicó al turismo de la tercera edad, después en el periodo de invierno empezó a promover el tema del turismo de eventos, porque los eventos empresariales o institucionales se hacen en predios cerrados, entonces la cuestión del clima no influye demasiado. Y después, llegando la primavera, empezó con el tema de cuestiones culturales, o la cosa del cine, el Festival Internacional de Cine, y de esa manera, con el mismo equipamiento, con la misma infraestructura, y con el mismo territorio, enfocándose a públicos meta distintos, rompieron con la estacionalidad y evitaron recargar todo el costo de mantenimiento de una estructura inmensa con lo producido por un solo producto turístico. En definitiva, vamos a hacer un pequeño resumen de estas cuestiones de lógicas del marketing. En definitiva, el concepto de gestión de marketing turístico se apoya en 3 elementos básicos. Primero, satisfacción de las necesidades del turista, para lo cual será necesario el conocimiento previo de cuáles son sus necesidades. Esta es una estrategia, no es la única, estos son recomendaciones. En marketing hay 2 posiciones en términos generales que se llama push and pull. Push es forzar en la demanda la venta de un producto prediseñado bajo mis expectativas. Eso sería push, empujar. Y está la otra estrategia de tirar de la demanda, o sea, reconocer las necesidades de la demanda y yo producir un bien que se acomode perfectamente a esas necesidades. Entonces la demanda va a ser mucho más fluida, o va a estar mucho más predispuesta a aceptar a mi producto como el satisfactor de sus necesidades. Entonces, y en taller vamos a hablar de eso. Siempre se va a tomar el cliente potencial, vamos a pensar en el cliente, en su necesidad, para diseñar nuestro producto. Siempre vamos a basar en el cliente, porque lo dijimos en el primer módulo, sin turista no hay turismo. Entonces, ¿cuál va a ser el cliente potencial de mi emprendimiento? Lo voy a estudiar, ese cliente potencial, por eso hablamos del marketing, y en base a mi estudio de ese cliente
voy a realizar mi producto, lo voy a testear, voy a ver si cumple la expectativa de mi cliente, y si la cumple, sigo con ese producto. Si no la cumple, voy a hacer modificación a mi producto, porque el producto está bueno si satisface la necesidad de algún tipo de cliente. Si no satisface la necesidad de ningún cliente, no es un producto bueno. Exactamente. Y también vale la aclaración de por qué hacemos hincapié en estas cuestiones, porque estamos en un momento, si bien es, desde nuestro punto de vista, es el mejor momento histórico para el desarrollo de productos turísticos a pequeña escala, también es un momento histórico en el cual, si nos remontamos 30 años atrás, en la Argentina, satisfactores de necesidades turísticas, habían 5 destinos turísticos. Iguazú, Bariloche, la costa atlántica, Córdoba, y paremos de contar por ahí. Entonces, bastaba abrir un hotel en Córdoba, por más malo que sea, que la demanda siempre era mayor a la oferta, entonces funcionaba. Hoy en día, la Argentina tiene miles de destinos turísticos. Ha habido una explosión y una diversificación maravillosa. Antes un hotel podía entrar en un momento un contingente de ecoturistas y en el mismo hotel estar conviviendo con cazadores, depredadores, para decirlo en términos gráficos y exagerados. Pero nadie se hubiese sorprendido de eso hace 30, 40 años atrás, porque era el único hotel que había en la zona y listo. Hoy no solo se han diversificado maravillosamente la oferta turística en términos territoriales, todas las provincias del país tienen una oferta turística ya prácticamente establecida, y no solo eso en términos territoriales, sino que casi todo nicho de mercado existente y conocido hoy en la Argentina tiene un oferente, o si no es todo, en un 80%, en un porcentaje enorme, hay un oferente, o sea que hay una diversificación en lo territorial y una diversificación en cuanto a segmentación de mercado. Entonces, si queremos entrar en ese mercado hoy, sepamos que estamos en un mercado mucho más competitivo que hace 40 años atrás. A lo mejor hace 40 años atrás, solo con tener el dinero y construir un hotel que tenga camas en un lugar, era suficiente. Hoy no es suficiente solo tener dinero para construir un edificio con camas. Hoy puede ser un fracaso rotundo si no lo sabemos hacer, si no sabemos justamente esto, identificar las necesidades específicas de nuestro público meta. De hecho, conozco emprendimientos millonarios que han fracasado en el corredor turístico de la Ruta 1 de Santa Fe, con inversiones muy elevadas para la región, y que han fracasado justamente por no conocer las necesidades reales de los clientes potenciales de esa región, y por haber hecho una inversión en turismo basada pura y exclusivamente en el capricho del inversor, y han fracasado rotundamente. Así que este punto es fundamental. El otro concepto básico es el diseño y promoción del producto turístico con los elementos y las características detalladas que resulten atractivas para el consumidor. Volvemos a seguir dando más o menos vuelta en función al mismo punto. No solo conocerlas, las necesidades, sino ofrecerlas. Primero conocer las necesidades y después hacer una oferta que refleje esas necesidades. Esto es la parte de la tangibilización. Quien vaya a consumirlo sepa que, o de alguna manera le comuniquemos que nosotros somos la mejor propuesta posible. Y el último elemento básico es la función de intercambio. Es saber llegar al consumidor. Como dijimos en el primer módulo o en la primera charla teórica, el turismo tiene una característica
particular, y nos olvidamos de mencionarla ahora, de reforzar las diferencias, es que necesariamente productor y consumidor están en ubicaciones geográficas distintas. Yo puedo tener mi fábrica de zapatos en la misma ciudad donde vendo mis zapatos. Entonces, los mecanismos de distribución y de comunicación podrían tender a ser un poco más sencillos, porque la gente sabe que yo fabrico zapatos ahí y se ve. Ahora, y más en esta era digital, si yo no sé elegir y arbitrar de manera eficiente mis canales de comunicación, este punto puede ser el punto central del fracaso de mi propuesta turística. Porque si yo no soy capaz de llegar de manera convincente a comunicarme con mi mercado de demanda potencial, que necesariamente está fuera de mi territorio, no va a haber manera de que me conozcan. Y este es el punto número 1 de cualquier proceso de toma de decisión para la compra de un bien. Primero tengo que saber que esa oferta existe. Si no sé que existe y no puedo generar un diálogo y una interrelación con mi público demanda o mi mercado de demanda potencial, por más que me haya enfocado en las necesidades del cliente, por más que haya hecho un producto que la satisface de la mejor manera, no voy a tener turistas. Por eso, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, en turismo, si no tomamos una actitud proactiva en cuanto a la comunicación con el potencial consumidor, estamos caminando en un sendero que nos lleva directamente al fracaso. Vamos a ver ahora, en términos bastante resumidos, cuando hablamos de planificación comercial o planificación de marketing, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dijimos las etapas, pero ahora vamos a irlas desgranando un poquito más. Vamos a ver las 6 categorías fundamentales de la investigación de mercado. ¿Qué significa hacer una investigación previa del mercado? Tenemos, ahí vamos a ver un cuadro, ahora en pantalla, donde estamos definiendo las 6 categorías fundamentales de la investigación de mercado. Como primera categoría tenemos el análisis de mercado y predicciones. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos que saber, a la hora de querer encarar la prestación de un servicio turístico, tenemos que saber en qué lugar de la oferta de ese mercado específico vamos a estar parados, para ser más o menos gráfico. Nos interesa poner un hotel. Bueno, ¿qué tipo de hotel? ¿Qué tipo de hotel? ¿Qué categoría? ¿Cuáles son los requerimientos específicos para cada una de las categorías? Dentro de mi área de influencia o dentro de mi área de competencia, ¿cuáles son los sectores hoteleros más fuertes o los con mayor demanda, etcétera? O si hay algún segmento que no está satisfecho por la oferta. Pasó en Santa Fe, por ejemplo, con los primeros hoteles 4 estrellas de verdad, que empezaron a surgir y lo hicieron, no porque ampliaron la demanda del mercado, no porque había mayor demanda, sino porque se ubicaron en un segmento que estaba insatisfecho, porque los viejos 4 estrellas no eran 4 estrellas de verdad, estaban ofreciendo un servicio absolutamente deficitario para esa categoría. Entonces se instalaron en un mercado nuevo, sin ampliar el mercado, con la demanda existente, comiéndole la demanda a los sectores que la satisfacían de una pésima manera. Entonces todo eso tiene que ver con el análisis del mercado y las predicciones.
saber en qué escenario vamos a jugar y conocer a la competencia también, cuál es el estado real de la oferta en mi territorio. Entonces yo puedo ofrecer un producto que mejore la oferta actual o un producto absolutamente novedoso que ofrezca un satisfactor que en el mercado existente no estaba antes. Una vez hecho ese análisis, obviamente, previo a todo esto, nosotros vamos a tener también, que esto es muy importante, por favor, es casi fundamental, y antes de salir a conocer el mercado y la oferta, y qué sé yo, primero piénsense ustedes qué tipo de servicio quieren ofrecer, porque si no, tienen que ingresar al mercado. Después vamos a ver cómo adecuamos ese producto, ¿no? Pero si yo ingreso al mercado con un producto o con la idea de generar un satisfactor con el cual yo como productor no estoy convencido, o yo como productor no lo consumiría, o no es un segmento en el cual yo internamente estoy convencido, ¿qué nos va a pasar? A lo mejor desarrollemos un producto, un satisfactor turístico, que podría llegar a tener relativo éxito, pero siempre vamos a estar en una lucha constante, en una tensión constante con, como dijimos, la prestación turística de servicios turísticos está basada fundamentalmente en la interrelación entre el productor y el consumidor. Si esa interrelación por parte del productor es forzada, yo estoy obligado a interpretar un papel cada vez que presto un servicio turístico, un papel en el cual yo me siento incómodo al interpretarlo. Lo que va a pasar en el largo plazo es que seguramente uno termine desmotivándose o entrando en un círculo de tensión que a la larga el consumidor lo va a detectar en alguna medida. Ahora, si yo ingreso al mercado de la prestación de satisfactores turísticos con un modelo de producción con el cual yo me siento identificado, me siento afín y estoy satisfecho de realizarlo, yo creo que casi sin lugar a dudas, no vamos a hablar de éxito, pero lo que sí podemos hablar es que todo ese tránsito y todo ese esfuerzo y toda esa inversión de energía nos va a pesar muchísimo menos si estamos haciendo algo con lo cual estamos de acuerdo, que si no. Porque vamos al ejemplo burdo y seguir con el ejemplo de los zapatos. Si yo soy un zapatero y en algún punto tal modelo que la moda determina no me gusta fabricarlo, soy fabricante de zapatos y puedo decirle a otro que lo fabrique, y a lo mejor hago 3 o 4 zapatos que me gustan a mí, ya satisfago y lo otro es todo un proceso mecánico que se puede terciarizar, se puede mecanizar, etcétera, etcétera. Ahora, si todo depende de una carga energética que uno tiene que aportarle, y de eso depende la calidad de la prestación del servicio turístico, y yo no estoy 100% dispuesto a brindar lo mejor de mí en ese sentido, indefectiblemente vamos a estar brindando un servicio de menor calidad. Porque la calidad de los servicios turísticos se miden en términos materiales, puede ser, de decir, bueno, este hotel está construido de tal o cual manera, brinda, pero en términos inmateriales también en intercambio de energía de oferente y receptor, que eso es muy difícil disfrazarlo si uno lo está haciendo adelante. Entonces ese es el paso previo. Cuando yo identifico en qué sector de la oferta turística me gustaría involucrarme, ahí es donde empiezo mi investigación. Y primero ver si ese sector está dispuesto
o es el momento para desarrollarlo en mi territorio. Ahora voy a hablar de un caso particular, por ejemplo. En lo particular, nosotros venimos promoviendo el turismo sostenible y el turismo responsable, ambientalmente responsable en la provincia de Santa Fe hace más de 15, 20 años. Con la diferencia que hace 20 años la demanda no estaba, la demanda local y nacional no estaba preparada, no tenía el tamaño suficiente o la masa crítica suficiente como para permitir el desarrollo de un producto turístico en consecuencia en la provincia de Santa Fe. Hoy en día, en la coyuntura específica que estamos pasando con esto de la pandemia, etcétera, etcétera, esas condiciones cambiaron. El turismo de cercanía es algo que hoy prácticamente no se discute. Después tenemos que ver cuánto va a durar post pandemia, post efecto pandémico, etcétera. Y la lógica de la necesidad de desarrollar bienes, tanto productos como servicios, que estén en equilibrio o en una razonable relación con el cuidado del medio ambiente, hoy no lo discute nadie. Entonces cambió el escenario. Hoy es mucho más posible desarrollar un producto como el que nosotros queríamos desarrollar hace 15 años atrás. ¿Se entiende? Ese análisis también hay que hacerlo previamente. Porque si no, a lo mejor uno se pasa de novedoso y vanguardista a un delirante, digamos, para decirlo en términos concretos. Entonces ese también es un análisis que a veces en los libros no aparece, pero que es necesario hacer. Es hoy el momento, el mercado está dispuesto, ahí es donde los emprendedores identifican oportunidades de negocio que son invisibles para la mayoría de la gente. Entonces, primero, el análisis primero definimos en qué segmento queremos ubicarnos. Después, analizamos ese segmento, el estado real y actual de la competencia. En nuestra cercanía o en el mundo. Porque muchos emprendedores también surgen ideas de viaje, por ejemplo. Viajan a otro territorio y ven que algo se hace allá que en mi territorio no se hacía. Bueno, entonces tengo que ver cómo funciona allá y ahora investigar a los potenciales consumidores. Esos potenciales consumidores, ¿dónde se encuentran? ¿Quiénes son? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cuáles son sus necesidades reales? Y hay una cosa interesante también a tener en cuenta y que mucha gente se le pasa de largo y que después nos va a servir para elegir las herramientas de comunicación. Los consumidores se dividen en 3 categorías macro. Consumidores reales, que todavía hoy no los tenemos, si estamos iniciando, entonces no podemos analizarlos, que son los que efectivamente hoy consumen nuestro producto, pero como estamos evaluando un producto nuevo no los tenemos. Los consumidores potenciales, o sea, que ahí van a ir nuestras acciones de investigación, a quiénes van a ser nuestros consumidores potenciales, dónde van a estar ubicados, qué características tienen. Ahí es donde empezamos a segmentar. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de segmentación? La segmentación no tiene que ser arbitraria, tiene que ser en función del perfil que adopten los consumidores potenciales. Pero hay otra categoría de consumidores que es muy interesante, que son los no consumidores. Yo también tengo que saber quiénes van a ser las personas que no van a consumir mi producto. Entonces, sabiendo eso, yo en algún punto voy a elegir mis herramientas de comunicación de manera más efectiva. Vamos a poner un punto específico. A lo mejor yo creo que al comunicar tengo que llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, hago una pauta
en el diario de mayor tirada del país. 10 millones de ojos que van a ver la vista en mi producto. Pero a lo mejor dentro de esos 10 millones, 9 millones y medio son no consumidores, de gente que en ese canal de comunicación accede a lo que yo estoy ofreciendo, pero son no consumidores. Si yo me voy a dedicar a un público de ecologistas o gente preocupada por el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, y elijo un canal de comunicación o elijo un segmento donde está mayoritariamente lleno de gente que ese tipo de productos no le interesa, vamos a definir quiénes son los no consumidores. Las personas que bajo ningún punto de vista consumirían mi producto. No tendría ningún sentido que yo haga la promoción de mi carnicería en una revista vegana, a ver si nos entendemos. Por más que la vean 10 millones de personas. Ese público meta es un no consumidor de mi producto. Como puse el ejemplo del veganismo para que se entienda, pero tampoco a lo mejor voy a promocionar mi producto turístico de turismo holístico, baños de monte, y encuentro con la naturaleza y energías astrales y ancestrales en una revista de casi pesca, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, segundo paso, la investigación de las características específicas que van a tener mis consumidores potenciales. ¿Cómo lo hago? Ahí me parece importante hacer una paréntesis, que primero parece todo muy complicado, pero que son cosas que cada uno de ustedes pueden hacer. Yendo a un amigo tiene un complejo de cabaña, podemos preguntarle quiénes son su cliente, qué le gusta, etcétera. Y segundo que me parece importantísimo subrayar, es que vamos a trabajar con base a supuestos, a hipótesis. Y después vamos a confrontar esa hipótesis a la realidad. Entonces, una de las hipótesis puede ser que mis clientes van a ser santafesinos, parejas jóvenes, y vamos a hacer todo un supuesto de qué le va a gustar a esa pareja joven de Santa Fe. Pero después tenemos que confrontar todo nuestro supuesto con la realidad, con el testeo de nuestro producto. Y si nuestra hipótesis no se validan con la realidad, tenemos que cambiar nuestra hipótesis, porque no se puede cambiar la realidad. Entonces, hacer modificación a nuestro producto hasta tanto se validan nuestra hipótesis. Eso era una paréntesis Sí. para mostrar que todo se puede hacer a la escala también de una cooperativa de pequeños productores. Y viene al pelo ese paréntesis porque también caracteriza uno de los elementos que también definen al mercado turístico, que justamente el mercado turístico es un mercado que se llama, en términos económicos, poco transparente. A ver, si yo voy a producir, seguimos con el ejemplo de la lechuga y de las papas. Si yo voy a producir lechuga y papa, voy al mercado de abasto, averiguo cuánto vale el kilo de papa, cuánto vale el kilo de lechuga, y en función de eso armo toda mi estrategia o mi estructura de costos, y me doy una vuelta por las verdulerías de mi zona y veo si se venden o no se venden lechuga y papa, y la información está muy disponible. Ahora, si yo quiero saber cuál es la demanda real de las personas que le gustan el agroecoturismo periférico urbano y en dónde se encuentran, no hay un solo lugar donde te den toda esa información transparente. No voy a la bolsa de comercio o a lo que serían producciones agrícolas,
agrarias, un mercado de abasto, y pregunto los precios. Toda esa información, por eso es poco transparente, toda esa información hay que sondearla. Por eso lo que dice Vincent de las hipótesis. En turismo nos basamos en muchísimas más hipótesis que en otras áreas de producción de bienes. Hay otras áreas de producción de bienes donde los mercados son mucho más transparentes. Los precios están establecidos, los márgenes de los precios están establecidos, la demanda está perfectamente bien identificada, etc. En turismo, esto es un trabajo casi artesanal, mucho más a la escala de una cooperativa. Pero Sí. no está imposible de hacerlo, y ahí vamos a hablar de la fuente de información. Yo, como pequeño productor, puedo elaborar mi hipótesis base a información que yo mismo puedo buscar. Es decir, puedo buscar en Internet cuál es el perfil del cliente de agroturismo. Ahí me van a surgir un montón de artículos. Puedo confrontar esa fuente. Puedo ir a una universidad, a la Universidad del Litoral, a preguntar a un profe en turismo algo. Puedo ir a una cabaña que vende un producto bastante similar, cuál es el perfil de sus turistas. O sea, uno tiene una posibilidad de acción y de acceder a fuente de información, confrontar toda esa fuente de información para elaborar su hipótesis. La hipótesis no significa que voy a inventar algo, significa que tengo que elaborar algo en base a fuente de información. Exactamente. Pero esa adquisición de esa información, justamente como lo acaba de detallar Vincent, es mucho más artesanal, mucho más sutil, y tiene que ver, es mucho más precisa y específica con respecto a cada uno de los productos. Pero se adquiere esa información de manera artesanal. Tengo que ir yo a conseguir a algún cabañero que me brinde esa información, confiar en que esa información sea fiable y que no me esté mintiendo por una cuestión de celos empresariales. Entonces no voy a quedarme con solo... No hay una información, un centro de información para... Al menos en la provincia de Santa Fe eso no existe. Hay otros destinos turísticos que justamente, como este es un punto clave, desarrollan e invierten energía, esfuerzo y dinero en centros de análisis y procesamiento de información turística para brindársela a los futuros inversores. Eso lamentablemente en nuestra provincia al día de hoy no existe. Toda esa información se consigue, como dijo Vincent, y en la mayoría de los casos de manera voluntariosa y muy específica. Bueno, una vez que conocimos más o menos la competencia, cómo funciona, cuáles son los servicios que prestan, etcétera, etcétera, empezamos a conocer cuál es la demanda, cuáles son los servicios que esa demanda reclama y necesita. Pasamos a la etapa del estudio del producto y la política de precios. Esto es que después lo vamos a definir bien cuando veamos el mix de marketing. Hay una confusión muy grande entre precio y costo, y no son lo mismo. El costo es una cuenta matemática que se determina sumando todos los insumos necesarios y los elementos necesarios para la producción de un bien, y sumo las horas de trabajo, la materia prima, la depreciación de mi maquinaria, la amortización de mis bienes, etcétera, el costo financiero. Hago una suma y me da un valor. Ese es mi costo. El precio, y ese es un valor objetivo. El precio es una percepción subjetiva
que tiene el consumidor. Entonces, esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta. El costo es un valor objetivo que surge de la estructura de producción del productor. El precio es una percepción subjetiva que tiene el consumidor. Entonces, cuando nosotros definimos el precio de un producto, es una decisión política. Cuando establecemos el costo de un producto, es una decisión técnica. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a pagar una persona por un guía en las cataratas del Iguazú? X. Llega a la catarata del Iguazú, pregunta, ¿vos cuánto cobraba? ¿Cuánto cobraba? ¿Cuánto cobraba? Y elige más o menos que le cierra, pues ahí está. Ahora, ¿cuánto está dispuesto a pagar un consumidor porque lo guíe Brad Pitt en las cataratas del Iguazú? No sé. Puede ser toda su herencia, puede estar dispuesto a pagar una persona. Entonces, esa percepción de precio, o sea, el precio que está dispuesto a pagar un consumidor, no tiene nada que ver con el costo que me cuesta producirlo. Eso es lo que quiero. En Japón, hay gente que está vendiendo frascos de aire. Frascos de aire de un lugar no contaminado. Y te venden un frasco de aire de un lugar no contaminado. ¿Cuál es el costo de producción de un frasco de aire no contaminado? Sí. Pero al precio que lo venden, no es a la suma de los costos de producción más un porcentaje. Lo venden al precio del aspiracional de quien lo quiere pagar. Y hay gente que está dispuesta a pagar por una botella de agua de un glaciar de Groenlandia $5.000, cuando nosotros acá en Santa Fe abrimos la canilla y nos sale el agua prácticamente gratis. Y en términos de valores nutricionales y de supervivencia, tanto una como la otra cumplen la misma función. Ahora, hay gente que está dispuesta a pagar un precio exorbitante por una y no por otra. ¿A qué se debe eso? ¿Al costo de producción del agua? No. Se debe a la construcción que hoy hablamos en marketing, de imagen que hizo la fábrica de esa botella de agua. Por eso es tan importante la percepción de imagen que tengan sobre nuestra empresa los potenciales consumidores, porque eso va a definir el margen que a nosotros nos va a permitir jugar con el precio de venta. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero avanzar, pero es muy importante que no confundamos costo con precio. ¿Se entiende? Entonces, lo que sí vamos a averiguar en esta etapa de planificación es el margen entre el precio mínimo y el precio máximo que hay en el mercado para un producto similar al que yo pienso ofrecer. Entonces, esa es una primera aproximación. Yo tengo que saber más o menos en qué márgenes el mercado está dispuesto a pagar productos por los cuales yo vaya a hacer una oferta a futuro. Pero no confundamos costos con precios, son dos cosas. Costo es una cuestión objetiva, precio es una cuestión subjetiva. Después tengo que sé cómo se mueve la competencia, cuál es la competencia real, cuáles son las demandas de mi demanda potencial, cuáles son los precios de mercado, se llama más o menos así, precios de mercado establecidos para cierto nivel de prestación de servicio, y tengo que ver, investigar cuáles son las herramientas de comunicación que utiliza, o cómo llegar yo, a través de qué herramientas de comunicación, puedo yo llegar a mi demanda potencial. Cuáles son los hábitos de comunicación que mi público potencial utiliza. Hoy con las redes sociales y los medios electrónicos y digitales y virtuales de comunicación,
este panorama se abrió casi a niveles infinitos. Hace 30 o 20 años atrás, habían 2 o 3 radios regionales, 2 o 3 medios impresos de comunicación y 2 o 3 canales audiovisuales de comunicación, y la decisión tenía que ver, era más sencilla, buscar el mercado meta que más o menos se acomode a esas 2 o 3 ofertas, y después el precio que más me convenga. Hoy esa decisión se hizo infinitamente más compleja, con la complicación de que esta etapa de análisis tiene que ser muchísimo más profunda, pero con el beneficio enorme de que los costos de comunicación, si uno elige un mix inteligente, y una estrategia inteligente de comunicación, los costos han bajado abismalmente, y mucho más si nos vamos a dedicar. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento, nosotros podíamos hacer un producto generalista para toda mi segmentación, un producto de nicho? Si nosotros nos vamos a dedicar a un producto de nicho, hoy hay herramientas y canales de comunicación para nichos casi a costo cero. Casi a costo cero. No hay nada a costo cero, pero la relación costo-beneficio es abismal con esto de las redes sociales, de las herramientas digitales que tenemos a disposición, con este aparatito que hoy en día no conozco casi a nadie que no lo tenga. Con un celular nosotros podemos llegar a nuestra demanda potencial si nos dedicamos a nicho, casi con seguridad. Dijimos, entonces investigamos la oferta real existente, las características de la demanda potencial, vemos más o menos el análisis de precio, de mercado, para ofertas de características similares. No estamos diciendo que esto es la última palabra. Analizar los canales de comunicación. Una es el canal de comunicación. Cuando estudiamos el sistema turístico, dijimos que había una oferta, una demanda, un territorio y canales que conectaban. Uno era el de comunicación y distribución, y el otro el que comunicaba a los turistas reales. Bueno, en este canal de comunicación, uno es la comunicación, que yo la puedo hacer por medio de redes sociales, espacios virtuales, etcétera, etcétera, programas de televisión, revistas especializadas, lo que fuera. Esos son los canales de comunicación. Y los canales de distribución son distintos. Eso después lo vamos a ver también en mix comercial. En turismo yo puedo vender directamente al consumidor solo si el que vende es el productor de la prestación. Si el que vende y hace la oferta pública directamente al consumidor es el que realmente produce y genera el servicio, puede hacer la venta directa. Ahora, si el que vende está combinando distintos servicios de distintos productores y los vende a un único precio y arma lo que se llama comúnmente paquete turístico, que quiere decir distintos servicios turísticos entrelazados, percibidos como el consumidor como un producto único y a un único precio. Eso es un paquete turístico. Estos productos solo se pueden vender a través de agencias de viaje legalmente registradas. Un dato no menor, porque muchas veces nuestros productos, nuestra oferta turística se puede vender directamente al público, pero en otras veces es necesario venderla combinada con otros servicios turísticos. Por ejemplo, el traslado. En estos casos, si nosotros no somos dueños de ambas empresas, esta comercialización solo se puede hacer legalmente
a través de una agencia de viaje registrada y oficializada. Y la última etapa del plan de marketing es fundamental, y era lo que decía hoy Vincent, es establecer mecanismos de control y de retroalimentación en la corrección de errores, constante. Porque si no hacemos eso, muchas veces no vamos a entender el porqué de nuestro fracaso. Y a veces el fracaso de una experiencia turística no es el producto de algo demasiado imposible de cambiar, sino está en un pequeño detalle, y si nosotros no establecemos mecanismos constantes de control y retroalimentación de nuestro servicio turístico, podemos estar incurriendo en un error gravísimo. Vamos al ejemplo que habíamos tomado hoy. Supongamos que invertimos millones de pesos en un hotel y no está funcionando, y la causante de que no funciona es porque el recepcionista y el botón es el que está esperando en la primera línea de fuego y tiene el primer contacto con el turista, es una persona desconsiderada, maltratada, maltratador, mal hablado, que no hace caso omiso a las necesidades de los clientes, y a lo mejor nuestro hotel se termina fundiendo por un detalle que lo podríamos haber resuelto con una capacitación o con una charla en privado con esa persona. ¿Se entiende? Por eso es tan importante establecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y corrección de manera constante. Así que más o menos de esto se trata el armado de un plan de marketing. Después, en la próxima clase vamos a ver en lo concreto, el marketing operativo, cómo armamos nuestro mix de marketing con las famosas 4P. ¿Queda algo para aclarar? Y yo tengo, en base a toda esa clase y a todo el contenido teórico que vimos en esa clase, para un futuro encuentro de Zoom o para los talleres, me gustaría invitarles, en base a su conocimiento de su territorio, que piensan que empiecen a pensar sobre la información que tengan a respecto del turismo en su propio territorio. Entonces, empezar a pensar sobre el movimiento turístico que hay en territorio, cuántos turistas vienen, sobre el perfil de los turistas que vienen o que pueden venir, sobre su edad, su sexo, estado civil, el lugar de proveniencia, nivel de estudio, el nivel socioeconómico, sobre la motivación de esa gente. ¿Quién le va a motivar a visitar su territorio y o su emprendimiento? ¿Cómo se informan ellos? ¿Cómo compran? ¿Cómo consumen? Y también cuáles van a ser sus competidores y qué va a ser el gasto turístico del turista cuando llega a su emprendimiento y o territorio. Eso me parece un ejercicio sumamente interesante para que juntos después empecemos a evaluar su oferta y diseñar sus productos. Así es. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo encuentro.